Hablaremos de eso en un futuro episodio, acerca del milagro. Sin embargo, en cierta forma, esto me trae de vuelta a algo que comenzamos a hablar hace muchos años. Y esto es ver el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento, o lo que yo llamo el Tanakh, mi Biblia, y tú viniste a mí con un problema que tenías con el Nuevo Testamento, tu Biblia, y me preguntaste algo y eso me provocó investigar y aprender algo sobre el nombre en mi Biblia. ¿Podemos volver a ese momento, ese problema que compartiste? Bueno, esta es una de las cosas más importantes en mi vida. Vivía en Jerusalén y este joven que estaba con nosotros, que iba a una yeshiva, era creyente, hijo de un pastor en Estados Unidos. De hecho, yo desperté a su padre a las raíces hebreas de la fe y luego, unos años más tarde, su hijo fue a Israel y asistió a una yeshiva. Pero luego, semana tras semana, el asunto se tornaba más extraño mientras yo veía a este joven que intentaba seguir lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo. Y este era su razonamiento para hacer las cosas que hacía. Y esto fue algo que yo compartí contigo. Así es. Y de hecho, esto ocurrió 2 días antes de la Pascua, cuando Yeshua fue crucificado. Entonces habló Jesús a la gente, y estoy leyendo de la Reina Valera. Entonces habló Jesús a la gente. Mateo Y 23. a sus discípulos, así es, Mateo 23, y estamos en el versículo 2. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, este joven, con un corazón sincero, deseaba hacer las cosas que Yeshua le mandaba Entonces, a este hacer. hombre cree en Yeshua, es judío, y piensa, hey, yo realmente tengo que hacer lo que Yeshua dijo y obedecer a los fariseos. Correcto. Porque ellos se sientan en la cátedra de Correcto, Moisés. se levantaba todos los días a las 4:30 de la mañana, orando en el muro, haciendo todas estas cosas, y cuando venía a nuestra cena en Shabbat, entonces decía: bueno, si comemos esto primero, y estas cosas que aparecen en un libro, seguro tú lo conoces, un libro llamado Una Guía de Bendiciones, donde dice que si uno come esto primero, tiene que decir esta bendición. Pero si come esta otra cosa, entonces tiene que decir esta otra bendición. Así es. Era un montón de cosas que si Yeshua en realidad ordenó a que hiciéramos todas estas cosas, o sea, yo vi como este joven perdía el brillo de su mirada. Estaba tan confundido con todas estas cosas que tú conoces, pues fuiste criado Correcto, como judío así es. ortodoxo. Mi padre era un rabino ortodoxo y fui criado como un fariseo moderno. Bueno, esto era una cosa de la vida diaria. Si comías una manzana, tenías que decir cierta bendición sobre la manzana. Borei pri haetz, bendito el creador del fruto. Hermoso, sin duda, hasta que quieres un simple bocadillo y comienzas a pensar, ¿cómo esta cosa primero o aquella otra? ¿Cuál es la bendición que tengo que decir? Esto se vuelve en una parte importante en la vida diaria. O sea, te sientas a comer un bocadillo y tienes una manzana y un vaso de agua, y hay que decir una bendición sobre la manzana y otra sobre el agua, y ahora quieres pan y te levantas y te lavas las manos de acuerdo al ritual, y se dice la bendición del lavado de manos, que declara que Dios nos ordenó a lavarnos las manos, y luego uno se sienta y dice la bendición del hamot silachem min haaretz, la bendición del pan. Y ahora, si hubiera dicho la bendición del pan primero, esa bendición cubre todos los alimentos. Ahora entonces uno ha dicho bendiciones de más y se convierte en una pregunta estratégica. ¿Qué comeré primero? Es ridículo. Y cuando crecí yo recuerdo que pensé, no es posible que a Dios le importe qué comeré primero. Eso no aparece en la Biblia. Yo estudiaba la Torá, los 5 libros de Moisés, y le decía a mis rabinos: ustedes se pasan el día enseñando qué bendiciones repetir y todo tipo de reglas, cuál zapato debo ponerme primero en la mañana, todo tipo de reglas, eso no está en la Torá. Y ellos me decían, está en la Torá oral. Que existían estas enseñanzas de los fariseos, las takanot, de las que yo hablo en el libro, el Yeshua hebreo frente al Jesús griego, y no trataba de escribir un libro, yo simplemente trataba de responder las preguntas que me trajiste a la mesa. Así Diciendo, es. ¿cómo puede? Este es el libro que responde mis preguntas una manera brillante. Así es, correcto. Bueno, y todo realmente comenzó cuando viniste a mí y dijiste, hey,
Aquí Yeshua aparenta decir que observe todo lo que los fariseos digan, que observe y haga. En verdad suena como que él dice que obedezcamos a los fariseos. Y cuando comencé a hacer esta investigación, en verdad no sabía qué era la cátedra de Moisés porque ya no existen en las sinagogas modernas. Y yo estudié arqueología en la universidad. Y aquí, como pueden ver, esto es una cátedra de Moisés en Corazín, en Israel. Fue descubierta en una excavación y existía hace 2000 años. Y se puede encontrar sobre esto en literatura rabínica donde hay referencias acerca de esto. Resulta que lo que hacían era pararse en la sinagoga y leer del rollo de la escritura. Y de hecho, Yeshua hizo esto en el Evangelio de Lucas. Correcto. Isaías 61. Y después de leer, el rabino se sentaba en esta silla y decía, hey, lo que acabamos de leer, esto es lo que significa y ustedes tienen que aceptar mi interpretación. Entonces, el que se sentaba en la cátedra de Moisés, se sentaba en la silla de autoridad. Eso es lo que significa en ese contexto histórico. Cuando encontré esto, pensé, wow, ahora sí que tenemos un gran problema. Así es, una perspectiva déjame darte neotestamentaria. un poco más de perspectiva sobre esto. Y el por qué me surgió la pregunta. Me surgió debido a que vi cómo le cambió la vida a este hombre. Y desafortunadamente le cambió para el mal. Y me sentí responsable por su padre, me sentí responsable por él. Y realmente estaba orando sobre esto y en verdad pensé, no puede ser que Yeshua haya dicho esto. Bueno, y yo sabía que no podía mencionarle a ningún cristiano o a algún ministro cristiano que había algo en la versión Reina Valera que en realidad Yeshua no había dicho. Me hubiesen considerado un hereje. Bueno, el otro problema es que la apedreado. mayoría de los cristianos leen esto y dicen, bueno, eso fue hasta la crucifixión y ya quedó abolido. En verdad no tenemos que hacer lo que Jesús dijo. Todo fue clavado en la cruz. Y del otro lado tenemos a alguien que es judío y quiere obedecer la Torá, pero en vez de obedecer la Torá, termina obsesionándose por preguntar si come primero la manzana o bebe el agua porque no sabe qué bendición decir primero. No es así, él diría. Yeshua me dijo que obedeciera a los fariseos porque se sientan en la cátedra de Moisés y tienen autoridad. Bueno, en otras palabras, probablemente cuando este hombre era cristiano no tenía ningún problema porque toda la ley fue clavada en la cruz, pero ahora que quiere seguir la Torá, y los fariseos te dicen un montón de cosas de cómo seguir la Torá, ¿tenemos que obedecerles? Eso es lo que este verso parece decir. Bueno, entonces esto fue lo que hice, lo cual me parece que tiene sentido. Veamos lo que dicen otros manuscritos, porque eso es lo que hago, reviso manuscritos. Eso fue lo que aprendí a hacer en la Universidad de Hebrea durante décadas. Y en su momento, hace muchos años, miré en los manuscritos griegos, y hasta donde pude ver, al menos a partir de los que están documentados, todos los manuscritos griegos dicen lo mismo. No había Así ninguno es, creo distinto. que lo dije en su momento. Todos los manuscritos griegos dicen lo mismo aquí. Así es. Yo pienso que yo estaba que perdido. por lo menos, no podía continuar con mis recursos. No podía continuar con mi habilidad. Pero sabía que tú eras un académico honesto y cuando te preguntaba algo, si tú no tenías la respuesta, tú la buscabas. Y tú yo busco la comenzaste verdad. toda una investigación que terminó en bueno, lo que vamos a poder compartir con todo el mundo durante esta serie. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los hallazgos iniciales? Inicialmente lo que encontré fue esto, una sección del manuscrito del Evangelio de Mateo en hebreo en la Biblioteca Británica. Entonces resulta que existe una versión en hebreo del Evangelio de Mateo que preservaron los rabinos judíos. Así es. Y aquí dice, en la sección 97, está dividido de manera distinta, pero tiene las mismas palabras. Y dice, Haz diver Yeshua el Ha'am ve'el Talmidav. Entonces Yeshua habló al pueblo y a sus discípulos. Al Kiseh Moshe Yashuva Peushim Behachamim. En la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y sabios. Hagan diligentemente todo lo que él dice. En otras palabras, ¿cuál es la fuente de su autoridad? Pues que se sientan en la cátedra de Moisés. Por lo tanto, hagan lo que Moisés dice. Lo cual me parece brillante. Me recuerda un poco cuando le preguntan si deben pagar impuestos y él dice, ¿de quién es la cara en la moneda? ¿Del César? Entonces désenla al César. ¿Cuál es el nombre de esa silla? ¿La cátedra de Moisés? Entonces hagan lo que él dice, lo que Moisés dice, no el hombre en la silla. Esto es increíble. Es una respuesta brillante. Yo nunca me hubiera enterado ni en 1.000.000 de años basándome en lo que leí en la Reina Valera o en el griego. Y aquí lo encontramos en un manuscrito hebreo. Entonces encuentro este manuscrito en hebreo, y esto lo publicó George Howard en 1987, y él tenía conocimiento acerca de 9 manuscritos del Evangelio de Mateo en la lengua hebrea. Y 2 de ellos decían exactamente esto.
Yo dije, debe haber más manuscritos, así que comencé a buscarlos. Ahora, no estoy seguro si quiero tocar el tema de lo que encontré primero. Quiero primero compartir una de las cosas que surgieron. Mientras leía este Mateo hebreo, pensé, hey, hay cosas interesantes para Michael en los capítulos 23 y 15. Puede que haya otras cosas interesantes en este Mateo hebreo, así que comencé a leerlo desde el principio. Y mira lo que encontré. Esto es algo genial y está conectado con lo que hablamos al comienzo sobre el nombre. Hace 18 años llamé a Nehemia Gordon y le pedí que viniera a ayudarme con mi problema, con un problema que encontré en Mateo 23. Así que se lo leí en donde dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Y le dije que cada manuscrito en griego dice la misma cosa y que esto no tenía sentido. No tenía sentido, pero sin embargo no tenía a dónde acudir. Pero también le dije que Yeshua no pudo haber dicho esto. Entonces, por las próximas horas, revisamos todos los pasajes en los evangelios en donde Yeshua quebranta deliberadamente todas las reglas inventadas por los fariseos. Pero ahora aquí, al final de su vida, justo antes de la crucifixión, le está diciendo a la multitud y a sus discípulos que todo lo que los fariseos les digan que observen, háganlo y obsérvenlo. Bueno, de hecho, en ese momento tenía notas y se las mostraba a Nehemia, notas anteriores al tiempo en que él me mencionó acerca del manuscrito en hebreo y de dónde provenía. Pero, desafortunadamente, yo no podía leer hebreo, especialmente en la manera que Nehemia lo hace, porque él se pasa la vida haciendo esto. Nehemia, dinos más sobre el manuscrito en hebreo de Mateo. O sea, mi pregunta en realidad es ¿qué te motivó? Porque nunca habías escuchado hablar del manuscrito hebreo de Mateo. No, para nada. Como académico judío en la Universidad Hebrea. A mí ni siquiera me interesaba eso en lo absoluto. Así es. Este es mi problema, no es tu problema, porque yo soy el que tiene que hacer todo lo que los fariseos digan que haga. Buena suerte con eso, Michael. Ok. Pero una vez que comencé a ver este Mateo en hebreo, pensé, wow, comencé a buscar algo para ayudarte a responder tu pregunta sobre Mateo 23. Y como lo mencioné en el segmento previo, encontré también el nombre de Dios, el Dios del Antiguo Testamento. Está ahí en Mateo capítulo 1 y en otras partes también. Entonces realmente me encuentro aprendiendo sobre mi propia historia judía mirando este documento, que se supone ser un libro cristiano, pero no lo es judío. Bueno, puedes decirnos, George Howard fue quien publicó el Mateo en hebreo. Sí, esa era la versión que yo estaba leyendo. Pero cuando leo su traducción al inglés, me entero que tú lo llamas. Me entero que tú lo llamas. Sí, yo lo llamo. Hacer un Howard. Yo lo llamo hacer un Howard. Y es porque en la mitad de la página él pone el hebreo, que es lo que yo leo, y en la otra mitad él tiene el inglés. Pero en inglés él no traduce lo que dice en el hebreo. Él pone la traducción del griego que ni siquiera está allí. Como Así por ejemplo es. en Mateo 23, en vez de decir, él dice, como lo dice en el hebreo. Todo el contexto, toda la está oración. bien, en vez de decir, déjame leértelo, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero la palabra ahí es yomar, él dice, lo cual significa que los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, por lo tanto hagan lo que él dice. Así y es. él es claro en el refiriéndose a contexto, se Moisés. refiere a Moisés. ¿Y cómo sé que no se refiere a la cátedra? Porque el hebreo tiene masculino y femenino para los sustantivos, y cátedra es femenino. Tendría que decir ella dice. De hecho, ese es uno de los argumentos de quienes dicen, espera, los fariseos sí se sientan en la cátedra de Moisés, se refiere al asiento, pero no puede ser porque tendría que decir ella dice. De cualquier modo, Howard tiene la palabra yomar al lado derecho de la página, o ya me olvidé de qué lado, y al otro lado de la página tiene entre paréntesis ellos dicen. Pero eso no es lo que dice en el hebreo, eso es lo que dice en el griego. Ahora, ¿por qué hizo eso? Probablemente llegó a este pasaje y pensó, esto no tiene sentido, no puedo traducir el hebreo. Cuando me encontré con el problema en Mateo 23, era un problema serio para mí. Y yo literalmente lloré por esto, por lo que le estaba pasando a la gente que estaba en mi círculo de influencia, los cuales estaban leyendo esto de sus propias Biblias, lo estaban leyendo del griego, y sus vidas estaban siendo cambiadas y yo podía ver que era en una manera negativa.
Y es porque esto es lo que dice el pasaje en la Reina Valera. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Entonces yo te pedí que vinieras a la casa y es porque ya no sabía qué hacer. Como te dije, y tú ya sabes, todos los textos griegos dicen lo mismo. Y aunque yo tenía acceso al Mateo hebreo de George Howard, de hace 10 años antes de esto, yo no tenía las habilidades para saber cuándo George Howard nos estaba engañando o haciendo un Howard como tú dices, donde el texto dice una cosa y él dice otra, pero esto es lo que te puso en este camino porque yo te hice esta pregunta. Y me dijiste, este no es mi problema. No estoy mirando a Yeshua como si fuera el Mesías o como si fuera mi rabino. Este es tu problema. Pero me dijiste, este es mi campo de especialización. Y esta es una aparente contradicción en un texto antiguo, porque lo revisamos y te mostré otras cosas. Y tú reconociste que las otras cosas que Yeshua enseñaba están en completa contradicción con esto. Esta es una grave contradicción. Y entramos en gran detalle sobre eso en busca del libro perdido y en mi libro El Yeshua hebreo frente al Jesús griego. Pero solo tienes que leer el verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Entonces, la forma que se lee en el griego y en todas las versiones en español basadas en el griego es que los fariseos tienen la autoridad porque se sientan en la silla de Moisés y hay que obedecerles. Y luego dice que atan cargas pesadas y difíciles. ¿Te está diciendo que entres en la esclavitud espiritual de sus cargas pesadas? O sea, ¿qué sentido tiene eso? No tiene ningún sentido. Así es, no tiene sentido. Incluso un versículo más tarde, algo no sonaba bien con sus palabras. Y resultó que cuando miré en el hebreo, había una diferencia de una sola letra hebrea que cambió completamente el significado. Y es el tipo de cosa que nunca me imaginaría que esta sería la respuesta. Nunca me hubiese imaginado este escenario. Estaba perdido en esto. No podía encontrar esa respuesta. Y sin embargo, y lo que la gente ha intentado hacer por los últimos 2000 años es interpretar esto. Han tratado de forzarlo a significar lo que ellos quieren que signifique, porque saben que no puede significar lo que está escrito. Lo que está escrito no tiene sentido. Y luego los que empiezan a seguir la Torá se dan cuenta que los fariseos tienen muchas reglas y regulaciones para nosotros. Literalmente, todo lo que haces desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas a dormir está regulado por estas cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿Y Yeshua en realidad está diciendo todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo? Esto no tiene sentido, así que la gente básicamente lo ignora. Absolutamente. En verdad, lo tratan de interpretar todo el mundo cristiano diciendo, lo ignora. Claro, el mundo cristiano, pero incluso la gente que está empezando a entender el trasfondo hebreo y judío de las cosas también lo están ignorando. Y bueno, y yo no hice nada especial, solamente abrí el texto y lo leí. Y dije, esto lo responde. Tú sabes, dice que se sientan en la silla de Moisés. Los fariseos se sientan en la silla de Moisés, entonces hagan lo que Moisés dice. Es decir, seguir la Torá, y encaja perfectamente con lo que él enseña en Mateo 5:17. Lo cual también se relaciona con algo sobre los 1700 manuscritos. Pero él dice ahí en el versículo 17, no penséis. Y mucha gente deja de pensar, ¿no, Michael? Así es. Si quieres, pon el punto ahí. No penséis. No. Es el lema de la iglesia cristiana. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra... ¿Han pasado ya el cielo y la tierra? No, que yo sepa, estaba no lloviendo todavía. esta mañana y pensé que el cielo se estaba cayendo, pero resultó que el cielo no ha pasado todavía. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se cumpla. Y déjame leerte el Mateo hebreo. No creas que he venido a anular la Torá, sino a cumplirla. En verdad os digo, mientras existan el cielo y la tierra, ot achat unukuda achat, lov tuvutal. Ni una consonante ni una vocal, literalmente un punto, será abolida de la Torá o de los profetas porque todo será establecido. Y aquí estamos, o aquí estaba yo, mirando estos manuscritos, y yo no sabía nada de esto en este momento, yo no conocía el versículo 17 y 18, y estoy encontrando este punto, sigo encontrando este punto, esto es lo que faltaba, en los manuscritos hebreos para pronunciar el nombre de Dios con la pronunciación completa, el nombre del Padre Jehová. Solo faltaba un punto. Lo que los escribas hicieron fue que dijeron, el nombre es muy sagrado para pronunciar. Si pongo todos los puntos, los judíos van a pecar. La gente que va a venir a leer esto, mejor dejemos afuera uno de los puntos. Cuando lleguen al nombre, mejor ponemos la palabra Adonai.
Bueno, de vez en cuando se equivocaban y terminaban poniendo el punto. Y aquí tenemos a Yeshua enseñando que ni un punto, literalmente dice que ni una letra ni un punto será anulada. Y estos escribas están tratando de eliminar los puntos, pero permanecen allí. No los pueden eliminar aunque quieran. Así Y es, gracias a eso así ahora es. podemos pronunciar el nombre del Padre, el nombre que Yeshua le declaró a sus discípulos, según Juan 17:26, donde dice, y lo daré a conocer aún. Ese nombre fue preservado porque los puntos no pudieron ser eliminados. Y los tenemos hoy en día en más de 1700 manuscritos bíblicos hebreos e incluso en los documentos del Nuevo Testamento hebreo de la caja de cachivaches en el Vaticano, tenemos ese punto que trataron de eliminar y no pudieron hacerlo. Tú sabes, cuando volvemos al principio, y mientras hablabas de esto, y primero que todo, lo que hicimos fue ir al sitio de la silla de Moisés en Corazín, y tú te Así sentaste es. en la silla de Moisés y enseñaste esto. Así es. Y entonces dijimos que de ahora en adelante, todo lo que Nehemia diga hay que obedecerlo, porque él está sentado en la silla Así de es, Moisés. así es. Y por supuesto que era una broma, pero era para ilustrar este punto. Y es de que yo digo que el mandamiento fundamental de la Torá es: no añadirás a los mandamientos que te doy a ti, ni disminuirás de ellos. Así es. Nadie puede añadir o quitar, porque una vez hayas añadido o quitado, ya no tienes la palabra de Jehová. Tienes el comienzo de una religión hecha por el hombre, y eso es lo que el fariseísmo es. Y es aún más serio que eso, porque básicamente toda denominación cristiana hace lo mismo. Es interesante que cuando fuimos de gira con la enseñanza en busca del libro perdido, tú explicabas todo esto. Correcto. Nadie puede añadir o quitar. El mismo Yeshua dijo, hagan lo que Moisés dice que hagan. Yeshua estaba haciendo lo que Moisés dijo que hiciera. Y recuerdo que la gente se te acercaba y te decían, tú no estás describiendo el fariseísmo. Así ¿De es, dónde venían vienes? donde mí y decían, tú dijiste fariseísmo, pero en verdad te refieres a mi denominación. Y decían una denominación que yo nunca había escuchado. Y yo les decía, no, en verdad estoy hablando en lo que yo fui criado, el antiguo fariseísmo, pero ahora en su formato moderno, el cual le añade a la Torá y le quita a la Torá. Y de hecho es bastante importante. ¿Sabes que el único versículo de los evangelios que se cita en el Talmud es Mateo capítulo 5, versos 17 y 18? Tienen una pequeña variación, no sé si es una parafrasis o una versión ok. temprana del arameo. Él dice, no he venido a añadir a la Torá o quitarle a la Torá. ¿No es Eso eso está increíble? en el Talmud. Eso es en el Está en Talmud, el Talmud, en ok. el Tractate de Menajot, y es el único versículo que se cita del Nuevo Testamento. Y se podría argumentar de que ese es uno de los versículos probablemente más exactos en toda la escritura, porque lo encuentras ambos en el Talmud y en el Nuevo Testamento. Con ligeras variaciones, por supuesto, pero el principio allí, y de hecho esto es una cita del arameo. Ahora, a lo mejor él dijo esto en más de una ocasión, y por lo tanto está siendo citado de alguien más que lo oyó esta vez en arameo. Estoy Sí, seguro que por Yeshua supuesto. hablaba Yo estoy hebreo, seguro que arameo lo dijo y griego. muchas veces. Claro. Porque como no tiene enseñanzas en el internet para que Así todo el mundo es, así vea, es. a todo lugar que él va, Sí. él está predicando el evangelio Así es. del reino. Y lo que tú ahora estás diciendo es de que este es uno de los mandamientos Es fundamentales parte fundamental, sí, parte en el fundamental de Nuevo su Testamento, ministerio. lo que Yeshua está enseñando. Y es un mensaje fundamental de su ministerio. No he venido a añadir o quitar de la Torá. No vine a quitar ni una jota ni una tilde. Vine a cumplirla y a establecerla. Y eso es lo que es tan hermoso. Para mí esto es increíble. Estoy encontrando puntos en más de 1700 manuscritos. Y recientemente estuve en el lugar donde Yeshua predicó esas palabras y donde enseñó el Sermón del Monte en los cuernos de Jatín. Y de hecho llevé a Tibón allí. Tibón es un creyente en Yeshua que me está ayudando a revisar los manuscritos. Él tiene la increíble habilidad de mirar una página y fácilmente descubrir si tiene Yod Hei Vav Hei con las vocales completas o no. Y le estoy enseñando, Tibón, aquí es donde Yeshua enseñó el Sermón del Monte y donde enseñó las palabras sobre no abolir, ni una jota ni una tilde. Incluso en el griego, la palabra garaya es un punto, un signo diacrítico, y en hebreo claramente es una letra y un punto, que es una vocal. Y allí es el lugar donde los escribas, y literalmente se puede ver desde allí, está en lo que se llama Tiberio Superior. En aquel entonces era la ciudad de Beth Mahom. Es donde se trajo el manuscrito del patio del templo. Y allí abajo, en el pueblo, es Tiberio, que es donde los escribas se sentaban hace 1100 años atrás y donde copiaban Yod Hei Vav Hei tratando de omitir una de las vocales. Pero el discurso que se dio, el sermón que se dio en la montaña, la cual se podía ver a lo lejos, predijo que no podrían deshacerse de un solo punto o de una sola tilde. Y aunque trataron de hacerlo, se metió ahí.
y por eso hoy sabemos cómo pronunciar el nombre que Yeshua mismo declaró. En Juan 17:26, y el nombre que él dijo que era santificado en el Sermón del Monte es el nombre Jehová. Aleluya.